no es que Cristo vino y predica una segunda ley o una ley nueva, diferente a la ley dada a través de los profetas. Cualquiera podría decir, bueno, ¿cuántos mandamientos mismos tiene Dios? No eran 10 y ahora me enseñan que hay 49 mandamientos. ¿Cómo es eso, pastor? No sé si alguno se hizo esa pregunta. Señor, ¿cómo es eso? Habían 10 mandamientos y ahora hay 49, Señor. ¿Qué es eso? En realidad, mis hermanos, toda la Escritura, cuando hablamos de la Escritura con precisión, nos deberíamos referir a la ley, los profetas y los escritos. Todo lo que nosotros llamamos en nuestras Biblias actuales Antiguo Testamento. Cada mandamiento que está allí, cada revelación de Dios allí está realmente escondida. Todo lo que Dios habla en el Antiguo Testamento está escondido. Entonces, los mandamientos de Cristo lo que hacen es explicar lo que está escondido. Amén. No es que Cristo vino a darnos una segunda ley. Tenemos que entender esta precisión porque alguno le podría preguntar, ¿cómo es eso? Tú me estás enseñando 49 mandamientos y yo sabía que habían 10 mandamientos, el decálogo que está en Éxodo 20. ¿Cómo es eso? No, entendamos esto. Esos mandamientos no se entienden claramente a no ser por Cristo Jesús. Cristo Jesús explica los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Él los alumbra, Él nos ejemplifica, Él los modela, Él los cumple para que sepamos con precisión y exactitud a qué se refieren los mandamientos. Si yo estudio, por ejemplo, el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si yo lo estudio sin Jesús, no voy a tener la plenitud del mandamiento. No voy a entender completamente el mandamiento. Si yo estudio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo lo estudio, en realidad me quedo incompleto, me quedo corto de la explicación y de la iluminación de ese mandamiento. ¿Quién ilumina todos esos mandamientos? Cristo Jesús, sus palabras. Por eso la gente que anda muchas veces discutiendo, deberíamos guardar este mandamiento que está en la ley, ¿por qué ya no guardamos ese mandamiento? No, sí lo guardamos. El problema está con tu definición de ese mandamiento, porque tu definición de ese mandamiento no es según Cristo. Cada mandamiento del Antiguo Testamento debe ser entendido según Cristo, no aparte de Cristo. Por lo tanto, si queremos ver cómo luce el reposo, el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, yo tengo que ver ¿a quién? A Cristo Jesús. Él es la explicación de ese mandamiento. Cristo vivió perfectamente el acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cristo vivió perfectamente el no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. ¿Quién explica esos mandamientos? Con mucho respeto, ningún rabino, ningún pastor, ningún maestro. El que los ilumina completamente es Cristo Jesús. Entonces yo tengo que ir a Cristo para ver cómo luce ese mandamiento. No es que Dios vino y abolió su ley. Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, tengo que estudiar las palabras de Jesús. Y qué hermoso que lo que está escrito en 10 mandamientos, Cristo lo explica en 49 palabras. O sea, Él nos da una explicación más profunda de lo mismo. No son 2 leyes, no son 2 sistemas, es uno solo. Porque es la palabra de Dios y salió de la boca de Dios. Y Dios no cambia. Dios no evoluciona con los años, con los siglos, con el tiempo. Cuidado con esa idea de Dios cambió. Dios era uno en el Antiguo Testamento, Dios es otro en el Nuevo. No. Eso es un Dios que evoluciona. No es el Dios eterno, no es el Dios de la Biblia. Dios no ha cambiado, sus leyes no han cambiado, sus leyes son las mismas. El problema está en nuestra limitada capacidad de entenderlas. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento nos confundimos. ¿Por qué nos confundimos leyendo el Antiguo Testamento? Hasta que Cristo se nos sea revelado. ¿Entendemos eso? Cuando Cristo se me revela, ya entiendo. De Génesis a Malaquías cobra sentido. El Antiguo Testamento, que es de Génesis a Malaquías, cobra sentido. Ahora entiendo, se trata de Cristo. Y Cristo, algo que me encanta y siempre lo digo de nuestro Dios es el mejor profesor del universo. Y Él lo explica usando figuras, sombras, ejemplos. Pero la sustancia, el concepto clave es Cristo Jesús. Él es la sustancia. Él es de quien se trata todo.